Agradecemos su paciencia. Hace un par de semanas que no hemos tenido la oportunidad de platicar un poquito más con usted, pero bueno, han pasado muchas cosas y antes Yo de lo nada escucho. quiero saludar y dar la bienvenida a mi buen amigo don Bernardo Osorio, que se encuentra en la Ciudad de México, un poquito agripado, pero con todas las ganas de participar, de escucharlos y de compartir con ustedes. Bernardo, ¿cómo vas? Fenomenal, fíjate que me agarró un poco un viento frillón y pero ya aquí sacando adelante este asunto, ¿no? Es la época y es lo mínimo que hay que pagar en esta época, ¿no? Un resfriado. Sí, fíjate que igual acá ha estado el tiempo medio loco, cambia de pronto y sales con ropa casual y de pronto te das cuenta que pues no, ya cambia el clima. Hoy en la mañana precisamente el clima amaneció muy fresco y bueno, todo eso de alguna otra forma nos afecta. Fíjate, Bernardo, que quería comentarte y a nuestro auditorio, estos días, no sé si te ha pasado que a veces llegas, vienes del trabajo, vienes pues de tu vida rutinaria, cotidiana, y de pronto se te empiezan a juntar las cosas, un poquito difícil el día, etcétera, etcétera. Y llegas a casa y wow, como que de pronto ves las cosas de cabeza, ¿no? Que los perros, que esto, que el otro, que el polvo. En fin, como que todo te empieza a molestar. De pronto empiezas así a sentirte como que ves lo que está pasando en tu casa como tu interior, ¿no? O sea, te sales al garage y ves el garage de cabeza, o volteas a ver a tu carro y ves que no lo has limpiado en estos días, etcétera. Entonces estaba yo honestamente poniéndome de muy mal humor y decidí ir a lavar el carro. Entonces me salí a lavar el carro, etcétera, etcétera. Aproveché ahí mismo a tomarme una segunda dosis de una vacuna de los famosos shingles. Y en eso recibí un mensaje de la muerte de un amigo restaurantero, Leonel Álvarez, que pedimos por su descanso. Y me pegó bastante, entre otras cosas porque yo lo acababa de ver en diciembre, estuvimos compartiendo, platicando, me estaba compartiendo su proyecto de expansión, tanto el restaurante, un negocio de tacos que estaba poniendo también su hijo ahí enfrente de este restaurante La Marginal, una panadería nueva que iban a meter, etcétera. Y estaban trabajando en esto y muy emocionado, hablándome al respecto. Fui a Monterrey a principios de enero y todavía platicamos y supe que andaba un poco enfermo, pero pues no dijeron de qué ni nada, estuvimos al pendiente y ese día, el día lunes o martes, no recuerdo, el lunes, fue que me avisan que falleció por el COVID. Y me pegó tanto, Bernardo, en ese momento porque me hizo reflexionar que cuántos planes no hacemos nosotros, cuánto no estamos viviendo en el futuro. Voy a hacer esto, empezamos a trabajar en esos planes, pero por otro lado nos olvidamos del presente que tenemos. Es bueno hacer planes, pero yo pienso, y esto me llevó a esa reflexión, que es importante estar viviendo el presente. Si no estamos viviendo el presente a la totalidad, y esto es decir, disfrutas a la familia, los que tenemos nietos, los nietos, los que tenemos esposa o esposo o lo que sea, también disfrutarlo, los que tienen abuelos, papás, etcétera. Y nos dedicamos únicamente a que el día nos consuma, no tener siquiera el momento de levantar los ojos al cielo, ver lo azul del cielo, lo alumbrado del cielo, escuchar el canto de los pájaros, ver a los perros simplemente caminando o ver la gente caminando. Si no tenemos tiempo para eso, Bernardo, y pensamos en el futuro, yo creo que
eh, en cualquier momento, y no por el COVID, sino por cualquier otra enfermedad, el día que nos toca, porque no nos mata el rayo, sino la raya, muchas cosas se quedarán en el tintero. Esa fue mi reflexión de estos días, Bernardo. No sé qué, en estos días que tú has estado también teniendo la experiencia de personas queridas que se han ido, cercanas a ti, a donde estás viviendo. Fíjate que sí, totalmente de acuerdo. De hecho, no recuerdo si era San Agustín o Santo Tomás, que recomendaba, tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Haz en lo que tienes que estar. Entonces, en ese sentido, no solamente es algo que a ti te sirvió, sino algo que los santos recomiendan, que por lo tanto la iglesia eh, recomienda, ¿no? Si nos vamos un poco también a la referencia que siempre tiene que ser para nosotros, que es Cristo, pues bueno, Cristo tenía tiempo o quizás su preparación para la redención también pasaba por dedicar tiempo a contemplar la naturaleza, a disfrutar su trabajo. Y la cantidad de parábolas en las que hace referencia a un oficio o a un animalito, a todo lo que tiene que ver en el entorno que lo rodeaba, nos lo muestra como un gran observador. Entonces, eh, yo creo que el mensaje que nos pasa es que nos manda Cristo con esta actitud es, si no contemplas el hoy, si no disfrutas cada cosa que estás haciendo, difícilmente vas a poder descifrar el futuro, ¿no? Entonces, para mí eso es algo como vital y la ciencia en la actualidad también lo demuestra, ¿no? A veces creemos que el futuro se construye porque estudiamos, sí, es por estudiar, pero no es tanto por estudiar, sino por esforzarnos por estudiar. Si es la inteligencia que nos entra, si es la información que podemos meter en la cabeza y después procesarla y sacar cosas extraordinarias, pero en un mayor porcentaje lo que nos prepara para el futuro es el esfuerzo por estudiar. Es el decirme no a mí y va para adelante, ¿no? Es el de, y veámoslo así, ¿no? Aquellos que dejan para el último las tareas, pues realmente no están aprendiendo, aunque saquen 10. Aquellos que estudian todos los días son los que realmente van a trascender y van a llegar lejos. No es, ¿y por qué por estudiar todos los días? Porque vivieron el aquí y el ahora. Es como decir lo que te pasó a ti, ¿no? Que llegaste a casa y dijiste, a ver, este desastre no lo puedo tolerar, voy a empezar con algo, voy a lavar el coche. Está sucio el coche, los perros se hicieron popó en el jardín del vecino, ¿por dónde voy a empezar, no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, la ciencia lo respalda y y la religión lo recomienda muchísimo, vivir el aquí y el ahora. Fíjate que tengo el ejemplo de un par de personas, bueno, una obviamente, y no como dicen, nadie habla mal de su ganado, Gloria, y de otra persona que tenemos, no tiene mucho tiempo que tengo el gusto de conocer, que son ambas mujeres, pero muy organizadas, muy de exprimir el día al máximo, dando tiempo a todo, o sea, tanto a la familia, tanto a Dios, trabajo, etcétera, etcétera. Y da gusto cuando te encuentras con personas así, porque también me ha tocado ver la otra parte, ¿no? Gente que a veces trabaja contigo, que es la mediocridad en dos pies, ¿no? Y esto es en ocasiones muy desesperante porque no únicamente es el hecho que ves que no traen las ganas de crecer como personas, pero también cómo se afecta el contorno. Hace unos días hice un par de comentarios en mi Facebook personal. Y de hecho no fueron comentarios, fue compartir la situación que está pasando en México, que la verdad es muy lamentable. De la cuestión del COVID, la cuestión de los servicios médicos, lo que se dice por un lado y no se dice por el otro,
Y todas estas cosas, e incluso la enfermedad o supuesta enfermedad, como dicen algunos, del presidente de México. Y no hubo quien criticó que haya puesto el video en el cual él da un mensaje. Y en la parte de abajo de eso dice, hubiera sido bueno que el presidente mostrara una cercanía con el pueblo, también usando el tapaboca, que ves que es algo que se ha estado en diferentes países, se ha estado hablando mucho de eso, o sea, de la prevención y todo eso. Y una persona de ahí de las redes me comentó que cómo era posible que yo, siendo misionero, hiciera un juicio. El día de hoy, en la misa ofrecida por el padre Antonio González, que le mando un saludo, hablaba sobre lo de Juan el Bautista y la razón por la cual Juan el Bautista perdió la cabeza, la cortaron, y es por denunciar lo que está mal. No podemos nosotros, ahorita en este mundo que es tan, no vayas a decir esto porque se van a ofender los LGTB, no vayas a decir esto porque se van a ofender X religión, quita esta cruz porque pues, es ofensivo para la gente que no es católica, y tantas cosas tan relativistas que yo creo que necesitamos, Bernardo, y más que nunca como católicos, y lo comentaba el padre, defender la verdad, vivir nuestra catolicidad, vivir el Evangelio, pero sin miedo. Y no es el hecho de señalar el pecador, sino hablar del pecado y lo que el pecado está causando, ¿no? Vemos en el caso de México miles de muertes, mientras se pierde el tiempo hablando de temas que honestamente no sirven absolutamente de nada. No sé qué piensas al respecto. Totalmente de acuerdo. Creo además que nos tenemos que regir toda nuestra vida por virtudes. Las virtudes siempre nos garantizan que lo que estemos haciendo es correcto, ¿no? Y la justicia es una virtud que está para darle a cada quien lo que le corresponde. Y pues bueno, eso yo creo que a todos nos viene como normal, bueno, es coherente, ¿no? Pero dentro de la organización de las virtudes que tenían los griegos y que después el catolicismo perfeccionó, la religión está debajo o dentro del grupo de las virtudes de la justicia, porque implica darle a Dios lo que le corresponde. Entonces, hacer actos de religión están considerados como un acto de justicia. Entonces, en ese sentido, hablar o defender las cosas de Dios es algo que todos tendríamos que estar haciendo, ¿no? Digo, evidentemente hay muchas cosas, hay un tema de entornos, hay de lo que tú quieras, ¿no? Pero también coincido contigo que uno se levanta todas las mañanas, entra a Twitter y dices, ahora a ver quién se ofendió, ¿no? ¿Quién se ofendió por algo, ¿no? Exacto. Entonces, estamos convirtiéndonos en o estamos en el entorno de una especie de, donde la paz ha sido tomada como rehén y en la que quienes han tomado la paz como rehén, o sea, nuestra tranquilidad, nos dicen, solo si piensas como yo, voy a dejar de dar lata. Entonces es muy, pero muy contradictorio, porque es entrar a un terreno en el que, pues no es como cambiar de equipo, de camiseta, como cambiar de deporte y como cambiar la ruta de traslado, no, es cambiar unas convicciones profundas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y ni siquiera son convicciones que vivamos al 100%, son convicciones que, pues yo por lo menos como católico diría, las rompo cada rato, ¿no? Pero que definitivamente no estoy dispuesto a renunciar a ellas. El católico no es el que cumple al 100, ¿no? O sea, es el que se esfuerza por cumplir al 100, ¿no? Entonces, vaya, estamos en ese entorno que Chesterton decía, en poco tiempo, decir que el pasto es verde será delito, ¿no?
defender la verdad va a empezar a convertirse en algo persecutorio, pero además algo contradictorio, ¿no? ¿Por qué tengo que discutir que esto es así, ¿no? Ya cuando había clases, entraba yo a un salón de clases y por- era, me sentía como este personaje de Eugenio Derbez, del superportero, de que en el speech no podías decir marcas o insinuar marcas, Ok, párale, párale, mi porque, chavo. perdón, Porque te decían, párale, párale, mi chavo. sí, me decía, párale mi chavo, no, es que, no sé, por ejemplo, llegué un día a clases y repartí un ejercicio que quería que hicieran y pues una niña se levantó y me dijo, ¿sabe cuántos árboles murieron por por que usted nos quisiera dar estas hojitas? Y le dije, mira, mi reina, mi generación lavó pañales a mano y tomábamos café en taza de cerámica de Tlaquepaque. Lo que tú has contaminado con pañales desechables y con tus vasos de cafetería no tiene nada que ver con lo que mi generación generó, ¿no? Entonces vamos poniendo las cosas como claras, ¿no? Pero entonces, cuando tú estás dando clases ya en una universidad, constantemente te están parando para hacerte alguna corrección, ¿no? Incluso una vez le dije a uno que me dijo que si podía, tenía que cambiar mi vocabulario, ¿no? Para ser inclusivo, ¿no? Le dije, bueno, ¿y para qué, no? Bueno, pues para ser inclusivo. Le dije, oye, perfecto, y dentro de tu teoría incluyente podrías incluir a alguien que no sabe tu vocabulario incluyente, porque eso es incluyente, ¿no? Entonces, así como que se quedó, así como que entre el hemisferio izquierdo y derecho, rebotando a ver qué es lo que tenía que hacer. Le dije, a ver, en teoría, si eres incluyente, tienes que incluir mi vocabulario, que no es el tuyo, Ujú. ¿correcto? Me dice, no, pues sí, profe. Pero sí es muy estresante. Hemos logrado que el vivir de manera cotidiana sea estresante, ¿no? En cualquier reunión, si puedes llegar a una reunión, me pasó que dije, no, pues mi mascota, y me corrigieron, ¿no? No es mascota, es animal de compañía. Dije, ay, perdón. Y el perro volteaba, el gato volteaba y me decía, pues a mí dame mis croquetas y tú y yo nos arreglamos, ¿no? Claro. Fíjate que hace unos días estuve platicando con un amigo cuyos hijos todos estudiaron en escuelas católicas, desde pequeños, formación y todo el asunto. Llegaron a universidades católicas, pero algo está pasando en ciertas universidades católicas que de pronto se está rompiendo una, una parte de valores o algo está pasando. El comentario te hago por lo siguiente. Él tiene dos hijas, tiene dos hijos. Dos de las hijas lo que tienen son perros, son sus hijos. Y en una ocasión, hace unos días, le dijo a una de las hijas, a la de medio, le dice, oye, sería padre que tuvieras que me gustaría tener un nieto. Y le dijo, ¿quieres tener un nieto? Y le dijo él, sí. Dice, pues mira, la casa esta que tienes, una casa que está ahorita queriendo vender, una casa grande, dice, véndela y reparte el dinero entre los hermanos. Lo que tienes de los fondos de pensión, ahora que te vas a retirar, no los pasas. Y lo vamos a pensar. Y le dije, y él se rió, ¿no? Y estamos comentando, le dije, ¿qué les pasa? O sea, para empezar, se supone que cada quien tiene que ir saliendo adelante con sus propios esfuerzos. Pero de pronto pensar que esta muchacha piense, ¿no? Y la otra hermana está lo mismo. Que si quieres un nieto es obligación del abuelo hacerse cargo de eso. Yo creo que las cosas andan un poquito fuera de tono. No sé cuál es tu referencia al respecto. Fíjate que el tiempo que viví en Estados Unidos, algo que me llamó mucho la atención es que si en México tú veías una camioneta con así deportiva, con bicicletas de montaña, pues veías un par de jóvenes, un grupo de jóvenes andando en bicicleta, ¿no? Y cuando me mandaron a Estados Unidos a trabajar, y cuando veía una camioneta de esas, lo que veía
era a un matrimonio adulto viviendo ya de su pensión, de su vejez, ¿no? Ujú. Entonces después me explicaron que era la generación baby boomer, que eran los hijos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cuando los soldados se fueron a la guerra y que pues las mujeres, las esposas se quedaron embarazadas, ¿no? Y que vivieron sin papá, pero o con un papá que regresó de la guerra, ¿no? Donde pues había que cuidar un poco más o pensar mucho más en el futuro, ¿no? Son dos visiones totalmente opuestas que tienen unos y otros, ¿no? Y a mí me parece que pues me gusta en lo personal más la de los baby boomers, de vivir el presente trabajando para después poder llevarla tranquila en el futuro o al final de la vida, ¿no? Y creo que la visión que ya es una exageración, de vivir de manera exagerada, como de manera desechable el presente, de quizás la propuesta de los jóvenes pueda ser un poquito más dañina, ¿no? En el mediano plazo puede generar como que más, un poquito más problemas, ¿no? Fíjate que no sé realmente en qué estemos nosotros fallando. Aunque en otras, por otro lado, el otro día estaba también platicando digo, gracias a este ministerio nos permite estar en contacto con diferentes realidades, ¿no? Que te comparten. Por ejemplo, una pareja que se separa con 3 hijos y el hombre se va por otro lado con una señora que tiene 2 hijos y tiene un hijo más con esta señora. O sea, estamos hablando de 2 hijos que no son de él y un hijo que tienen en común con la nueva pareja. Y la pareja anterior se junta con otro señor. Entonces, de pronto que los hijos no tengan una referencia de una estabilidad, de un matrimonio, de una relación, y sea toda una confusión de gente, de situaciones, de falta de valores y virtudes, etcétera. Yo creo que también lleva una confusión y una afectación a las nuevas generaciones, pero por otro lado también vemos matrimonios que intentan pues luchar, intentan ir al día, intentan comunicar a sus hijos a través de las prácticas cotidianas, los valores, las virtudes, y algunos tienen buenos resultados, algunos no. Por otro lado, aunado a esto, Bernardo, la memoria de corto plazo. Si bien esto que está pasando con los hijos puede llevarlos a ellos a una memoria de largo plazo, el ser humano tiene memoria de corto plazo. Y esto lo hablo con referencia, por ejemplo, a lo que está pasando en México, ¿no? Que nos olvidamos de todo lo que pueda estar sucediendo en años atrás o lo que pueda pasar en ese momento, y la mente lo justifica. Esto es sobrevivencia, es algo que lejos de ayudarnos en algún momento nos va a cobrar la factura. Fíjate que mencionas dos cosas y en tu comentario anterior, más que me parece que son fundamentales y que tienen que ver con el aprendizaje, con la experiencia. Una es el esquema de las universidades. Creo que las universidades católicas se tienen que poner las pilas para tratar de cumplir un poquito más con su rol, ¿no? Todo esto que hemos estado platicando el día de hoy, Adrián, tiene que ver con una capacidad para pensar. Creo que es quizás una de las cosas de las que esta sociedad actual más adolece, ¿no? Capacidad para pensar, ¿no? Para aceptar la evidencia y decir, esto es así y no es como yo quiero o como quisiera que fuera, ¿no? Para tratar de separar reflexión, razonamiento, la verdad de la ideología. En ese sentido, el catolicismo distingue perfectamente un mundo ideal, o sea, su ideología,
y la pone totalmente en la vida eterna. El mundo ideal del catolicismo está en la vida eterna y entendemos perfectamente que en esta vida no se va a lograr, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que comportarnos como si de nosotros dependiese que el reino de Dios esté aquí en la tierra. Pero tenemos clarísimo que será solamente en la vida eterna, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a la racionalidad de las cosas. Pero las ideologías aquí terrenas, cualquiera que sea, plantea su propio Edén, su propia vida eterna ahora. Y eso es imposible. Y eso en la historia de la humanidad ha causado muchísimos problemas, ¿no? Llámese marxismo, llámese nazismo, llámese lo que gustes y mandes, es un problema de irreflexión. Todas esas ideologías terminan fracasando porque son incorrectas, porque no defienden lo correcto, no defienden la verdad. El, el, eh, Cuando se abolió la esclavitud en los territorios de lo que ahora es Estados Unidos, la argumentación de los conservadores es que todos eran hijos de Dios y que por lo tanto la esclavitud tendría que ser abolida, ¿no? Entonces, no fue un argumento filosófico, no fue un argumento científico, así estrictamente, sino, digo, la religión también es una ciencia, pero quiero destacar que el argumento de peso fue todos son hijos de Dios, tienen alma. Entonces, y ese fue un gran cambio de una sociedad que hizo un país, lo hizo poderoso. Entonces, ver la realidad desde la religión, desde la vida eterna, hace que una sociedad se haga fuerte. ¿Qué fue lo que dijeron los nazis? No, pues los negros, ¿cómo? Matemos a los negros, y matemos a los judíos, y matemos a los gays. Entonces, y perdieron, desaparecieron, se fueron, duraron muy poco tiempo. Entonces, esta parte es fundamental de lo que decías respecto de las universidades. Las universidades tienen que enseñar la verdad y tienen que enseñar a pensar bien. Tenemos que alejarnos incluso hasta los buenos, hasta los de buena voluntad, del adoctrinamiento. Si no formamos la inteligencia, si no formamos la humanidad de las personas, la información que metamos, aunque sea buena, es adoctrinamiento. Pero si formamos a la persona, entonces la información que le demos va a ser principios generales que va a poder aplicar conforme las circunstancias cambien, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental, ¿no? Ahora, hablaste de otra escuela, que es la familia. Entonces, en la medida en la que la experiencia en la escuela de la familia sea positiva o negativa, nuestros hijos pueden llegar a decepcionarse del matrimonio o pueden llegar a entusiasmarse si se dan ciertas combinaciones por el matrimonio, ¿no? Si la experiencia fue buena, pues definitivamente van a querer repetirla, ¿no? Si la experiencia fue mala, pero la experiencia académica, religiosa, es buena, van a poder decir, bueno, eso es lo que quiero, no fue lo que viví, pero lo puedo construir, lo puedo buscar, ¿no? Entonces hay muchas combinaciones posibles, hay muchas combinaciones factibles, pero cuando una de las dos falla, cuando las dos fallan, es el peor de los escenarios, ¿no? Cuando la familia se ocupa de los hijos y el sistema académico no, pues bueno, puedes librarla, ¿no? Al revés, también es más difícil, ¿no? Pero cuando funcionan las dos, perfecto. Cuando no funciona una de las dos, pues a encomendarse a Dios para que la otra te saque adelante, una buena institución de formación y católica, pero pues es una combinación que debería ser los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, pues este asunto no funciona, ¿no? Los discípulos constantemente le pedían a Jesús, enséñanos, detengamos el camino porque la forma en la que tú oras, la forma en la que tú tratas a las personas, nos atrae, nos hace sentido de manera interna, pero necesitamos que nos expliques los detalles finos, los detalles profundos para convertirnos en esa persona, ¿no? Diría yo que estar con Cristo es como la experiencia de la familia, ¿no?
y cuando le piden enséñanos, pues también es la experiencia como que académica que ellos pedían necesariamente, ¿no? Y digo, por lo mismo, cuando un matrimonio sea extraordinario, pues los hijos se van a acercar al papá y le van a decir, oye, ¿qué fue lo que te atrajo de mi mamá? Explícame cómo conseguir una mujer de esas, ¿no? Básicamente. Fíjate que un tema que quería también preguntarte es sobre el Mesías. Actualmente vemos en el mundo, no voy a pensar únicamente en México, aunque bueno, México es un ejemplo muy claro de los pseudomesías que prometen, que dicen esto. Y si bien desafortunadamente gente muy ignorante, y quizás no por su culpa, sino por el medio, por su situación de vida, tienen poca formación académica, caen en esos pseudomesías. También gente pensante, gente estudiada. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros, Bernardo, o cómo corregir esa... Ya tenemos un Mesías, ya tenemos un Dios que nos hace una promesa para toda la vida, que no va a cambiar. Llueva, truene, relampaguee, no va a cambiar esa promesa de la salvación y el mundo, la vida eterna. ¿Estamos dando mal el mensaje? ¿No estamos educando correctamente para que la gente deje de buscar en el mundo pseudomesías y se desenfoquen de Cristo? Fíjate que es un fenómeno bien interesante, porque es curioso que en esta época en la que, por ejemplo, se ataca mucho a las monarquías, y uno voltea a ver y te das cuenta de que los países que tienen monarca o que tienen familia real tienden a ser poderosos y estables y a tratar bien a su gente. Punto. Entonces, y la monarquía es una realidad que tiene algunos países en las que Dios te dio un rey. Evidentemente ese rey ya no funge, salvo en el mundo árabe, como gobernantes, ¿no? Pero sí funcionan como institución, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a ver cómo le va a los ingleses, cómo le va a los japoneses, cómo les va a la mayor parte de los países europeos, donde tienen un rey y una reina o una nobleza, una clase real, pues dices tú, qué interesante, ¿no? Y sin embargo, volteamos a ver a los países mayoritariamente de América Latina y África, y algo del mundo árabe, y quienes derrocaron a sus reyes, pues no la estamos pasando bien. O sea, no nos está yendo bien. No sé, digo, no estoy diciendo que sea una causa-consecuencia directamente, pero la estadística nos dice que quienes acabaron con el rey no les ha ido tan bien económicamente hablando, ¿no? Y yo creo que no es solamente el hecho, porque Estados Unidos no lo tiene, ¿no? No sé si la gente lo sepa, pero Canadá, la reina, tiene una reina, que es la de Inglaterra, ¿no? Y no es algo que los ponga así como que muy orgullosos, no es algo que defienden muchísimo, pero en los billetes canadienses y en algunos aspectos políticos canadienses te das cuenta de que tienen un rey, ¿no? Una reina, perdón. Entonces, y mujer, es curioso, ¿no? Es también bien curioso, ¿no? El mundo conservador, por así decirlo, tiene más mujeres en el poder que el mundo liberal, ¿no? Alemania, Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el punto es que creo que las cosas salen mal cuando perdemos un orden que ha estado dando resultado, que es Dios, patria, personas. Cuando rompemos ese orden, las cosas empiezan a salir mal, tienen que salir mal. La Constitución de Estados Unidos es la única, por ejemplo, que dice que Dios da ciertos derechos a los hombres y el papel del gobierno es proteger esos derechos.
El resto de las constituciones, más las de las bolivarianas y esas constituciones, dicen pues que el pueblo o que tus líderes o lo que tú quieras te otorgan estas cosas, ¿no? No, es Dios. Y el papel del gobierno es tutelar esos derechos que las personas tienen, ¿no? Hay un libro que se llama... um, ahorita voy a recordar el nombre, aquí lo tengo en mi librero, a ver si lo alcanzo a ver, pero que defiende la teoría que los países latinoamericanos eh, eh, tendemos, a ver, ¿cuál fue la palabra? Mesías, tendemos a buscar mesías en lugar de gobernantes. Pues tendemos a buscar a alguien que de milagro nos resuelva las cosas más que alguien que nos ponga a trabajar, ¿no? Entonces, es de Krauss, Enrique un Krauss. historiador mexicano. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Los países de Latinoamérica, que tenemos una religiosidad como muy presente, pero poco profunda, fácilmente nos cambian el chip del Mesías verdadero, de la catequesis, por un Mesías humano, ¿no? Fíjate que cuando yo era niño hace algunos días, en Córdoba se respetaba muchísimo a los agentes de tránsito. Eran poco las esquinas que tenían semáforo y la mayor de las veces estaba dirigida por un agente de tránsito. No sé si recordarás, te tocó vivir en algún momento que tenían como un banquito. Un banquito, ¿no? Exacto. Lo curioso, Bernardo, es que el día tanto de la gente de tránsito como el cartero, etcétera, veías ese banquito abajo lleno de regalos. O sea, la gente pasaba y todo y les dejaba regalos. Había un respeto hacia la autoridad, había un respeto hacia los padres, había un respeto hacia las gentes mayores, etcétera. Recordarás, podía uno estar en la calle jugando hasta horas ya tarde, irte solo a la escuela caminando, irte a la esquina al mandado, etcétera. Y todo eso se ha ido diluyendo, se ha ido olvidando. Son como esas historias de ciencia ficción, de pronto, ¿no? Como que estamos viviendo una realidad en la cual lo que debería ser normal, como los valores familiares, el respeto a la autoridad en el respeto de los subordinados, los gobernantes realmente como servidores que deberían de ser, todo eso de pronto no existe. ¿Cómo podemos poco a poco nosotros ir haciendo cambios que lleve a las nuevas generaciones? Porque digo, seguramente esto pasarán 20, 30, 40 años que podamos ver algún cambio. Pero ¿cómo podemos empezar hoy? No únicamente hacer una reprogramación de vida en nosotros, sino también en las gentes que nos rodean. Ahorita que decías todo esto, me ponía a pensar cómo la época de oro del cine mexicano corresponde perfectamente a eso que tú describías, ¿no? Donde el charro, el policía, esta a toda máquina, por ejemplo, pues es la historia de dos policías, ¿no? La amistad de dos policías, ¿no? Muy respetables, ¿no? La imagen de los hermanos Pardavé, Sara García, vaya, todo eso me parece que reflejaba así como que todo esto que tú decías, ¿no? Y que de pronto se nos ha perdido, ¿no? Yo creo básicamente que hay que enseñarlo, ¿no? Si lo tuvimos, extraordinario, pero algo hicimos mal en esa generación que no logramos transmitirlo. El respeto a los mayores, pero también el hecho de que los mayores
hagan lo que les corresponde, el respeto a la palabra dada, el valor de la familia, las virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, una cosa es vivirlo, una cosa es tenerlo, y la otra cosa es transmitirlo de la manera adecuada, ¿no? Pasa un poco como las familias de empresarios, ¿no? Es muy difícil que una segunda o tercera generación se logre que la misma persona, que alguien de la familia siga siendo quien dirija la empresa, ¿no? O que repita, o que supere a la generación anterior, ¿no? Y ese mucho porque no dedicamos tiempo a formarlos, ¿no? Yo tenía un alumno que era nieto de los dueños de Bimbo. Entonces, el último día de clases, llegó con una camisa azul cielo y pantalón azul marino y una chamarra. Y le dije, oye, ¿qué onda? Hoy viniste vestido de repartidor Bimbo, ¿eh? Le dije, qué bueno, ¿no? Porque es como los valores de la familia, ¿no? Y se levantó un poco la chaqueta del lado de arriba y me enseñó el letrero. Tenía un nombre ficticio y decía Ricolino. Entonces le dije, ¿qué onda? O sea, ¿es en serio? Me dice, sí, en vacaciones, los nietos tenemos que ir a trabajar, pero tenemos que entrar con un nombre ficticio. Mi papá me deja una cuadra antes, me bajo y entro y agarro mi carrito y órale, a darle, ¿no? A chambearle, ¿no? A aprender cómo convences a un abarrotero de que te compre este producto o una promoción, o cómo le puedes ayudar a vender más, porque a fin de cuentas mucho del éxito de esas empresas es que empoderan mucho a sus vendedores y les dan una capacidad de negociación brutal. Ellos les entregan el carrito y les dicen, muévele, haz como puedas, pero estas son tus metas, ¿no? Entonces tienen un amplio margen de negociación, ¿no? No sé si en tu rancho te tocó, pero por lo menos en Guadalajara era común encontrarte de pronto repartidores de Bimbo vendiéndote bolsas como con surtido para ya llegar a sus metas, ¿no? Entonces, creo yo que eso que tanto añoramos, a final de cuentas, que tanto queremos y que tanto deseamos, tenemos que enseñarlo, tenemos que practicarlo. El pueblo judío es muy bueno en ese aspecto, ¿no? La mayor parte de sus fiestas son persecuciones que tuvieron, ¿no? Entonces, y en algunas de ellas el abuelo es el que tiene que contar la historia, ¿no? Entonces, creo yo que haberlo vivido, haber pasado por eso, lo convierte en algo como medio accidental, por así decirlo, ¿no? Si queremos tener eso, tenemos que empezar por enseñarlo tal cual. O sea, hay que tomar clases de cómo ser persona para generar las estrategias que sean necesarias para regresar a esa parte, ¿no? Básicamente, yo creo que sería eso, ¿no? Una vida de virtud, pero enseñada. Tiene que haber una materia en las universidades y en los colegios en las que se enseñe cómo vivir, ¿no? De hecho, Harvard y Yale y todas esas universidades cada vez es más frecuente que metan materias que están basadas en eso que tú decías, ¿no? Y hay facultades que se llaman facultad de felicidad, porque a la gente se le ha escapado la felicidad, ¿no? Puede que funcione, puede que sí, puede que no. Simple y sencillamente, si se enfocan en nomás generar felicidad, pues van a ser pasajeras, ¿no? Si se enfocan en generar profundamente felicidad, a final de cuentas es voltear la mirada a Dios. Sí, fíjate que de hecho, ahorita que hablas de eso de la felicidad, hoy en la primera lectura del Evangelio, en la carta de Pablo a los Gálatas, habla sobre que dice, no, confórmate con lo que tienes, dice Dios, ¿no? Pero no estamos entendiendo, porque mucha gente dice, pues es que Dios dice que me conforme con lo que tengo, o sea, si me tocó estar aquí en la sierra, si me tocó ser pobre, si me tocó ser esto, si me tocó, pues ya, o sea, Dios así lo quiso.
Y no estamos entendiendo que no ese es el mensaje. El mensaje es aceptar en esa parte en la que dice, confórmate con eso que Dios te dio, es aceptar que todo viene de Dios y a la vez explotar los talentos que Dios nos dio, pero sin clavarnos con eso. O sea, es decir, no pensar en el dinero por el dinero, sino el dinero como un medio para ayudar a otras personas. El crecer una empresa para ayudar a crecer a los trabajadores que tienes en esa empresa. Ayudar a crecer un ministerio, por ejemplo, en este caso de la radio, para poder alcanzar a más personas, poder llegar a más almas, poder tocar más gentes que tanta falta hace. Vemos ahorita está creciendo la comunidad hispana y necesita, como todos, necesita educarse. Necesitamos educarnos. Estamos por ejemplo, los que vivimos en este país, tenemos de alguna u otra manera que educarnos, no únicamente en la cuestión civil, pero también educarnos en la fe. Y son las partes en las que uno tiene que dar esos pasos para poder ayudar a nuestra sociedad a ser mejores sociedades. Una sociedad mejor. Fíjate que hace un par de noches, gratamente, me estaba comentando mi nuera de que mi nieto no podía dormir. Estaba dando vueltas y vueltas. Y le preguntó, ¿por qué no puedes dormir? Dice, no, es que hoy no hice bien las cosas. Hoy hice un berrinche, hoy no atendí a mi hermanito. O sea, cuestiones a su edad. Y pues ya mi nuera le dijo, mira, no te preocupes, suele pasar y todo eso, pero mañana tienes una oportunidad de cambiar, de hacer mejor las cosas. Eso bastó para que se diera la media vuelta y se quedara dormido. Son introspecciones de un niño de 4 años, Bernardo. Y yo sé que nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen esa parte de introspección, pero que en ocasiones, por una mala dirección, por una realidad ajena a la que ellos están viviendo, y vamos a hablar de una doble moral, la empiezan a eliminar, la empiezan a hacer laxa. No sé qué pienses al respecto. Fíjate que me parece padrísimo el ejemplo que pones, porque es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Ese sentido de la culpa sana, pero que cuando el mayor me la explica, me da tranquilidad, ¿no? Víctor Frank cuenta una anécdota similar, pero en la cárcel. Él fue a dar unas pláticas a la cárcel y lo primero que les dijo fue, ustedes son culpables. O sea, algo hicieron mal y por eso están aquí, ¿no? Y siguió con su charla, y fue una experiencia muy, pero muy exitosa, y varios presos se le acercaron y le dijeron, lo que pasa es que aquí todo el mundo viene y nos dice que no somos culpables, que somos productos de la sociedad, que esto, lo otro, y usted nos dijo hoy que somos culpables y que si no fuéramos culpables, pues entonces no podríamos resolver nosotros nuestros problemas, seríamos unas víctimas. Entonces, los otros psicólogos o las otras pláticas o las otras propuestas los dejaban a ellos tirados en la lona, aunque estuvieran encerrados, porque no podían hacer nada por cambiar, porque eran unas víctimas de la sociedad. Sin embargo, cuando Víctor Frank les planteó que no eres una víctima, algo de culpa tienes, pero también por lo mismo tienes el mismo porcentaje de maniobra para cambiar las cosas, les hizo a muchos de ellos reflexionar en el fondo y hacerte pasar por una como experiencia de humanidad. Así es el hombre. Entonces, Adrián, creo que es fundamental entender la naturaleza humana, que a final de cuentas solamente se va a entender si nos esforzamos por entender a Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, yo creo que esta anécdota que nos estás platicando es algo con la que hoy todos tendríamos que quedarnos. Creo que hoy todos hemos pasado por eso, que un pequeño se nos acerca y nos dice que no está tranquilo o no está a gusto con algo que hizo, que cree que está mal. Y que aprendamos a manejarlo
una dosis correcta de culpabilidad, ¿no? Esa culpabilidad sana en la que uno como le contestaron, ¿no? Así es, así pasa, a veces nos sucede de esa forma, pero puede ser mejor, tú tranquilo, ¿no? Tú esfuérzate, ¿no? Entonces, me parece que esto pasa por conocer mucho más al ser humano, ¿no? Hay algo en lo que yo insisto muchísimo, ¿no? El cambio personal radica en básicamente dos estrategias: conocerte, saber quién eres, y conocer cómo es el ser humano, cómo es la lógica del ser humano, y que para saber qué tuercas podemos apretar para ser mejores personas. Claro, y por otro lado, no pensar que los niños son tontos, ¿no? Los niños realmente son seres pensantes, seres con mucha inteligencia, seres muy sensibles que también merecen su respeto, ¿no? Al igual que los adultos y todos merecemos trabajar en ese respeto. Mandamos saludos a Yolanda Limón, Alma Guevara, Lorena Parada, saludos, Prudencita Vázquez, también saludos, Nancy Llanes Cárdenas Rodríguez, también saludos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, Bernardo, nos vamos a despedir, y pues hay que trabajar realmente, como hemos estado hablando en este programa, en vivir plenamente el presente, en disfrutar a los que tenemos al lado, en no olvidar a los que tenemos un poquito más lejos en nuestros países, papás, mamás, primos, familia cercana, etcétera. Pero lo principal es tener presente a Dios en nuestras vidas en cada momento y pedir la luz de Él para poder, así como Él en su momento estuvo aquí en carne y hueso, y no que no lo esté ahora, y vivió como nosotros y nos llevó a esa plenitud, pedirle que nos dé esa gracia para poder nosotros vivir de la misma forma. Bernardo, un abrazo, que te mejores, te tenemos en nuestras oraciones, pedimos a nuestro auditorio también que recen para que pronto se le pase el flu a Bernardo, y a los que están enfermos también con otras enfermedades en hospitales, en casa, etcétera. Y recemos también por aquellos que ya se fueron, que se nos adelantaron, pero que al final del día, con la esperanza de que en algún momento más adelante nos vamos a encontrar. Un abrazo, Bernardo. Bendiciones. Cuídate. Has escuchado Reflexiones,